Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, me gustaría recordarles que tenemos una sesión cada 2 semanas, las cuales se transmiten en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. También nos pueden seguir en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Todas las sesiones cuentan con el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y de Sepsis México. Al término de cada sesión, pueden obtener su constancia con valor curricular siguiendo unos sencillos pasos en nuestro sitio web. Les llegaremos la sesión y la constancia de 3 a 5 días. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es José Arturo Morán González. Él es presidente de la Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva. Él es enfermero especialista en cuidados intensivos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Bienvenido, José Arturo. Es un gusto que estés con nosotros. Tienes un amplio currículum y tienes mucha experiencia de esto que nos vas a hablar el día de hoy, que son las estrategias para disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud. Buenas tardes, Arturo, muchas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes, agradezco la invitación a Sepsis México por participar en este tema tan importante que es de primera elección. De igual forma, pues siempre vamos a tener esta situación que es prácticamente como que la piedra angular de la prevención de las infecciones para las asociadas a la asistencia de salud. Para esto, bueno, siempre cabe mencionar que cada día estas infecciones provocan la prolongación de las estrategias y sobre todo las estancias hospitalarias, y esto generan discapacidades a largo plazo, mayores resistencias a los microorganismos, a los antimicrobianos que existen y sobre todo enormes costos de tipo adicional para el sistema de salud y en su caso elevados costos a los pacientes, familias y sobre todo muertes innecesarias. Aunque estas infecciones son eventos adversos más frecuentes en la atención de salud, hay aspectos y datos que consideran que la verdadera carga mundial aún no se conoce de forma exacta debido a que hay una dificultad de reunir estos datos fiables. Para eso, debemos definir, conforme a la Organización Mundial de la Salud, qué son las infecciones asociadas a la asistencia de salud. Son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso, las cuales también pueden aparecer al recibir el alta 72 horas posteriores a ellas. Pero para poder hablar de esto, las estadísticas nos comentan que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, existen más de 1.4 millones de personas en el mundo que contraen este tipo de infecciones asociadas de forma anual. Se estima que entre el 5 y 10% de estos usuarios que ingresan a hospitales van a desarrollar una u otra más de estas infecciones, teniendo un riesgo mayor los pacientes atendidos en países de desarrollo en comparación con pacientes de países desarrollados. Y bien, las estadísticas en México nos comentan que la frecuencia de estas infecciones en unidades hospitalarias varía entre 2.1 hasta 21%, de acuerdo con el último informe anual del Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica en un periodo del 2005 al 2015, quedando de la siguiente prevalencia. En primer lugar, con 39.7%, las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, en este caso las neumonías. Segundo lugar, con 20.5% las infecciones asociadas a catéteres vesicales, 13.3% infecciones de sitio quirúrgico y 7.3% infecciones asociadas a los accesos vasculares. Para esto debemos entender algo que se llama la cadena de transmisión, la cual, en este caso, una infección resulta de la interacción entre un agente infeccioso y un huésped de tipo susceptible. El ambiente ejerce una influencia sobre esta interacción que ocurre cuando el agente y el huésped entran en esta interacción. De una forma general, la manera de prevenir estas infecciones es cortar la cadena de infección mediante la interrupción de esta transmisión. Y esta está compuesta por diferentes puntos que vamos a abordar en este momento. De primera instancia tenemos el agente infeccioso, que es un patógeno que causa esta infección asociada a la asistencia de salud y tiene una capacidad de desencadenar una infección que depende de su virulencia, patogenicidad
dosis de infecciosa y sobre todo la inefectividad de este agente. En la parte del reservorio encontramos que es un lugar en el que el agente infeccioso puede sobrevivir de una forma conservando o no la capacidad de multiplicarse. Algunos de estos reservorios de tipo comunes que se encuentran en los hospitales son de personas con enfermedades infecciosas o dispositivos o equipamiento médico que se encuentran de forma contaminada. Usualmente a esto los llamamos vehículos. Y para esto, pues hay una clasificación que va a depender de tres formas, el cual tenemos la persona enferma, que en este caso son los signos y síntomas de la enfermedad, la persona colonizada, que esto alberga a un agente infeccioso, pero no presentan la infección, y por último, los portadores, que estos están infectados, pero no muestran signos o síntomas y pueden transmitir la infección de una persona a otra. La puerta de salida es la vía por la cual un agente infeccioso deja el reservorio. En este caso puedo ejemplificar que son aspectos de tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, el cual tienen una salida. Y sobre todo en casos como son mucosas, sangre o la transmisión de una enfermedad de la madre al hijo durante el embarazo. El modo de transmisión es totalmente simple. En este es el movimiento de los patógenos desde el reservorio hasta el huésped. Y tenemos una puerta de entrada, la cual es la vía por la cual el agente infeccioso ingresa al huésped. Y por último, cerramos con el huésped susceptible, que es esta persona carente de defensa efectiva contra un patógeno en particular. Y en algunos centros de atención de salud, muchos pacientes son susceptibles a estas infecciones por solo el hecho de estar gravemente enfermos. Tenemos un modo de transmisión de estas infecciones asociadas a la asistencia de salud, las cuales vamos a definir de tres tipos: por contacto, vía aérea y en algunos casos, algunos vehículos. En el caso de las transmisiones por contacto, vamos a establecer que es el modo en el cual esta transmisión de infecciones es el más importante y sobre todo el más frecuente. Se divide en tres subgrupos: contacto directo, contacto indirecto y sobre todo transmisión por gotitas. La transmisión por contacto directo implica contacto entre superficies corporales y superficies corporales. Es totalmente presencial. Y sobre todo, así como la transmisión física de microorganismos entre huésped susceptible y una persona infectada o colonizada. Puedo ejemplificar cuando un personaje de salud, en este caso, pues, que tiene mayor contacto son los profesionales de enfermería, gira a un paciente para generar algún proceso, en este caso, baño o realizar alguna actividad de cuidado. El paciente requiere que este usuario de salud pues tenga ese contacto. Y también puede darse de transmisión por contacto directo entre algunos pacientes cuando estos tienden a interactuar. La transmisión por contacto indirecto involucra el contacto entre un huésped susceptible y un objeto intermedio, habitualmente inanimado, que más adelante lo vamos a conceptualizar, como es el caso de instrumental contaminado, agujas, algunos apósitos, guantes contaminados que no se cambien entre pacientes. La transmisión de tipo aérea, en esta ocurre por una diseminación ya sea de núcleos de aire, en este caso partículas totalmente pequeñas con un tamaño menor a 5 micras, que se originan en gotitas, las cuales son evaporadas, cuyos microorganismos permanecen en suspensión aérea por largo periodo de tiempo, o partículas en el caso del polvo que puedan contener estos agentes infecciosos. Las corrientes de aire nos pueden ayudar a transmitir estos agentes y sobre todo pueden ser inhalados por pacientes en las mismas áreas o incluso a distancias mayores del paciente emisor y sobre todo dependiendo de factores totalmente ambientales. En estos casos, los factores de riesgos para contraer estas infecciones asociadas a la asistencia de salud los vamos a dividir: factor huésped, factor agente y factor ambiente. En el caso de los factores huésped, estos afectan el riesgo de exposición de un sujeto y la resistencia a la infección. Los usuarios ingresados a estos centros hospitalarios generalmente tienen algunos problemas de salud con defensas debilitadas contra bacterias y a otros agentes infecciosos. Puedo ejemplificar con adultos mayores, prematuros, inmunodeficiencia, pacientes que presentan un riesgo latente, mientras que ciertas condiciones presentan un riesgo totalmente específico. Algunos usuarios con enfermedades crónicas tienen mayores vulnerabilidades a las infecciones por agentes patógenos y estos últimos son infecciones por microorganismos normalmente inocuos. Puedo ejemplificar que forman parte de la flora bacteriana normal del ser humano. Están ahí presentes, pero pueden llegar a ser de forma patógenos cuando se ven comprometidas las defensas inmunitarias
del organismo. Dentro de los factores del agente microbiano, estos son agentes infecciosos que pueden ser bacterias, virus, hongos o algún tipo de parásitos. Ante esto, los pacientes están expuestos a una gran variedad de microorganismos durante la hospitalización. Cuando existe este contacto entre paciente y el microorganismo, en sí no se produce necesariamente una enfermedad de tipo clínica, ya que hay otros factores que influyen en la naturaleza y la frecuencia de estas infecciones asociadas a la asistencia de salud. La posibilidad de exposición conduce a infecciones dependientes. Esto se van a caracterizar por microorganismos, incluso en la resistencia a los antimicrobianos, la virulencia intrínseca y sobre todo la capacidad de material infeccioso. Estas infecciones pueden ser causadas por microorganismos contraídos de otra persona en el hospital o por la propia flora del paciente. Tenemos de igual forma los factores ambientales, que estos son factores extrínsecos que afectan al agente infeccioso de una persona que probablemente está expuesta a dicho agente. Estos factores ambientales pueden estar relacionados en dos formas: animados o inanimados. Y en este caso, los animados se derivan del personal de atención médica a otros pacientes de la misma unidad, equipos médicos, así como superficies ambientales. Los factores de riesgo asociados con el entorno hospitalario incluyen saneamiento, limpieza de estas unidades, temperatura, humedad, maniobras de diagnóstico terapéutico. Y en el caso de los ambientes inanimados, son estos que yo había comentado, en el cual entra en contacto directamente el entorno del usuario y generas estas afecciones. Y sobre todo, cuando más tiempo permanezca un dispositivo en su lugar, mayor riesgo será el proceso de infección al cual se encuentra latente este usuario. Y para poder establecer las estrategias para disminuir estas infecciones asociadas a la asistencia de salud, de primera instancia vamos a trabajar con el Gold Standard y que siempre nos enseñó o veníamos viendo, pero se potencializó de igual forma ahorita con la pandemia de la COVID, y siempre vamos a trabajar con la higiene de manos. Las manos contienen microorganismos que corresponden a la microbiota bacteriana superficial de toda persona. Esto está considerado como una microbiota resistente, existiendo además una microbiota transitoria que se adquiere por el contacto con superficies y equipos que se encuentran contaminados o en casos de situaciones particulares de importancia en el cual el equipo de salud, quien además de adquirir estas microbiotas por el contacto con pacientes, y estos microorganismos deben estar presentes en la piel de las manos del personal de salud en el momento de la atención directa o un paciente para causar una infección o que se pueda colonizar. Se considera como higiene de manos a los procedimientos mecánicos y químicos diseñados para disminuir la cantidad de microbiota, tanto de forma resistente como transitoria. Y esto en la piel de las manos de todo el personaje, ya sea de salud o en el caso de los pacientes. De esta forma vamos a ayudar a reducir la probabilidad de transmisión de estas mismas a través del contacto, como lo habíamos mencionado de primera instancia. Y se ha definido por la Organización Mundial de la Salud varios métodos para esta higiene de manos, en la cuales podemos encontrar lavado de manos con agua y con jabón, en el cual lo vamos a utilizar también de igual forma, fricción mecánica de estas manos con solución a base de alcohol gel, y lavado quirúrgico y fricción quirúrgica de las manos. Siempre vamos a tener un gol estándar, y para eso, ¿en qué momento vamos a hacer este lavado de manos? Siempre va a ser fundado en los 5 momentos para la higiene de manos, en el cual consiste en antes de tocar al usuario, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Para eso, en el caso del lavado de manos, vamos a tener indicaciones en el cual se debe realizar en 5 momentos, como lo ya habíamos especificado, cuando las manos estén visiblemente sucias, contaminadas con sangre o algún otro fluido corporal, cuando se sospeche o prueba de una exposición a Bacillus atrasis debido a que los agentes antisépticos tienen una baja actividad contra estas esporas, y antes de comer y luego de utilizar los sanitarios, lavar las manos con un jabón no antimicrobiano y agua, o con jabones antimicrobianos y agua, es lo que se comenta. Por el otro lado, en caso de no tener la disposición de agua y jabón, pues vamos a hacer uso de la fricción de las manos, para los cuales en este consiste aplicar mediante una fricción un agente antiséptico con base en alcohol
sobre superficies de las manos, y esto nos va a ayudar a eliminar microbiota transitoria y disminuyendo microbiota residente de la piel. Esto puede estar conformada por microorganismos que se encuentran habitualmente en la piel de la mayoría de las personas, localizando en sus capas profundas, como podemos tener Staphylococcus coagulasa negativa, Micrococcus, Bacillus disteroides, y para eso vamos a trabajar de acuerdo a los puntos que habíamos mencionado de la prevalencia de las infecciones más relevantes, de acuerdo a estos datos estadísticos. Vamos a dar la prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociado al uso del catéter venoso central. En este caso, pues hay que especificar que los catéteres venosos centrales son dispositivos invasivos que permiten el acceso al torrente sanguíneo o cerca del corazón, y sobre todo tener en cuenta que es a uno de los grandes vasos. Estos dispositivos son frecuentemente utilizados en la administración de medicamentos, nutrición parenteral, monitorizaciones de tipo hemodinámicas y sobre todo en algunos casos de terapias de reemplazo renal, como pueden ser hemodiálisis o terapias lentas continuas. La mayor cantidad de estos accesos vasculares los vamos a encontrar en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo pueden estar también establecidos para algún fin diagnóstico o fin terapéutico. Cabe mencionar que cada año se calcula que se producen alrededor de 250,000 casos de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a un catéter de tipo central en hospitales, en este caso de Estados Unidos. Debido a que el catéter interrumpe la barrera cutánea porque hay una pérdida de la integridad cutánea por la punción del dispositivo, la microbiota de la piel permanece de una forma permanente o transitoria. Es por lo general que se vuelve un foco de infección, siendo los principales factores de riesgo durante la cateterización. Y esto pues puede generar, de acuerdo al grado de asepsia, en el momento de la inserción, tipo de antisépticos utilizados y sobre todo la falta de una técnica específica antiséptica durante el cuidado continuo del catéter venoso central. Esto nos indica que hay que tener una buena vigilancia, cuidado y mantenimiento del dispositivo antes, durante y después de la inserción de este acceso. Vamos a clasificarlo en dos, sobre todo la inserción del catéter venoso central, y esta etapa se enfoca en los procesos que ocurren durante la instalación de este catéter, lo cual se considera un momento totalmente crítico, dado que se puede ocurrir la colonización de la punta del catéter si no son seguidos los procesos recomendados. Para eso, dentro de los elementos del paquete de prevención de estas infecciones, vamos a encontrar de tipo generalmente que se vuelve a potencializar la higiene de manos del personal previo a la inserción, el uso del equipo o barreras máximas de seguridad, como son cubrebocas, tapabocas, gorro, bata, guantes y campo estériles, y sobre todo hacer técnicas de barrera máxima para disminuir estos procesos infecciosos. En otro punto vamos a encontrar el uso de los antisépticos correctos. El gol estándar de primera instancia siempre es gluconato de clorhexidina con alcohol isopropílico, pero en algunos casos no los vamos a encontrar presentes y podemos optar por yodopovidona, el cual pues sí es importante enfocar en los tiempos de acción de cada uno de estos antisépticos sobre la piel para poder determinar que el tiempo está específico y que toda esta microbiota la vamos a estar eliminando. En el caso de la clorhexidina con alcohol isopropílico puede variar entre 30 a 60 segundos el tiempo de acción, o en sus dados casos de gluconato yodopovidona de 3 a 5 minutos para que el tiempo de acción sea específico, y recomendar que no debemos retirar el excedente de estos antisépticos, deben quedarse totalmente permanentes. En el caso del mantenimiento del catéter venoso central, en este ocurre durante todo el periodo en el cual el paciente tiene instalado este dispositivo vascular. Debido a que estos catéteres interrumpen la barrera de la piel, como lo habíamos mencionado anteriormente, cada día supone un incremento de riesgo en el cual se puede colonizar, formación de biofil y sobre todo de que se generen estas infecciones. Es por eso que se recomienda que siempre hay que hacer un análisis si es viable que siga instalado este dispositivo o se deba retirar y optar por alguna otra vía. Todo va a depender de la clínica del usuario, su tiempo de evolución y sobre todo las interacciones del equipo multidisciplinario para poder determinar que esto se pueda general. Para esto, dentro de los elementos del paquete de prevención de estas infecciones del torrente sanguíneo, se incluye revisión cotidiana para verificar el estado del catéter. Siempre verificar el sitio de inserción, la curación, que no haya salido algún tipo de secreción por el sitio de inserción, que no esté acodada las líneas o el propio catéter, en este caso de los lúmenes.
higiene de manos sobre todo y desinfección en los puertos de inyección con alcohol isopropílico mayor al 70% previo a la manipulación para que estos no se generen. Algunos otros laboratorios manejan ciertos dispositivos que son unos conectores los cuales ya traen esta impregnación de alcohol, pero todo va a depender también del sistema de salud al cual nos estemos enfrentando, que puede ser de tipo privado o puede ser de tipo público, pero siempre podemos encontrar las estrategias para poder prevenir estas infecciones. Realizar técnicas asépticas del cambio de los puertos de conexión, en este caso llaves de 3 pasos o equipos de presión venosa central o equipos de infusiones. Tener en cuenta que siempre entre el sitio de entrada y el puerto de esta llave de 3 pasos, como en el caso de la línea o el lumen del catéter, hacer esta limpieza en dados casos que no llegamos a tener los recursos con torundas alcoholadas, con una fricción, movimientos de fricciones rotatorios entre un lapso de 15 a 60 segundos para que haya una fijación de estos microorganismos. De igual forma, realizar cambio de los sistemas de infusión cada 72 horas o en caso de uso de productos sanguíneos o que se presenten lípidos como son nutriciones parenterales o en el caso de sedantes como son el propofol, deben de ser reemplazados en un periodo de entre 12 o 24 horas, pero siempre vamos a pegarnos a las políticas institucionales donde estemos atendiendo a estos usuarios. Y realizar antisepsia, en este caso le comentan curación del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. Es por eso que pues debemos de tener la mayor parte del tiempo cubiertos estos dispositivos con apósitos semipermeables transparentes para poder tener vigilancia del sitio de inserción y determinar si hay alguna situación en la cual puede comprometerse o sea necesario retirar ese dispositivo. Y se recomienda el uso del baño seco a los pacientes con toallas de clorexina al 2%, esto para reducir sobre todo las infecciones por algún tipo de hongos en el caso de las higienes del paciente con agua y jabón convencional y sobre todo nos va a ayudar a prevenir que también estos microorganismos de algunas otras partes del cuerpo migren y lleguen a estos dispositivos intravasculares y sobre todo a estos sitios de inserción. Otra de las estrategias que vamos a trabajar para prevenir las infecciones de las vías urinarias asociadas al uso del catéter urinario, en estos casos, los catéteres urinarios son frecuentemente utilizados durante la atención de usuarios hospitalizados, en especial atención para cuantificar la uresis de forma precisa. Pacientes, como comentábamos, que se ingresan a las unidades de cuidados intensivos o usuarios que tenemos en áreas como son nefrologías, debemos de tener este conteo específico. Sin embargo, como cualquier procedimiento invasivo, el uso de este no está exento de que se generen riesgos. Estas infecciones de vías urinarias asociadas a los catéteres urinarios son una de las principales causas de estas infecciones a nivel mundial. Se calcula que el riesgo diario de adquisición de estas bacteriurias varían entre el 3 o el 7% cuando el catéter es de forma permanente. En la mayoría de las ocasiones, estos microorganismos asociados son parte de la flora que se introduce en la vía urinaria cuando el catéter es instalado o mientras el catéter permanece en la vejiga. Y estos microorganismos asociados son generalmente bacilos gram negativos. Algunos de los principales factores de riesgos para el desarrollo de estas infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario son la duración de la cateterización, no utilizar técnicas asépticas durante la inserción y un mantenimiento inadecuado, en el cual podemos poner, por ejemplo, las condiciones de favorecer el reflujo hacia la vejiga, la colonización y sobre todo, la mayoría de estas infecciones se consideran de tipo prevenible. Evidentemente, la forma más efectiva de evitar estos procesos infecciosos, pues es no colocar estos catéteres, pero las condiciones del usuario nos van a desarrollar estos procesos si no utilizamos las medidas totalmente adecuadas. En el cual vamos a dividirlos en dos grupos, estas recomendaciones. Vamos a trabajarla con inserción de un catéter urinario. En esta etapa, vamos a enfocarnos en los procesos que ocurren durante la instalación de este catéter, lo cual se considera un momento crítico, dada la localización anatómica con un alto inóculo potencial, si no se realiza un lavado adecuado y sobre todo la antisepsia. Dentro de los elementos del paquete que vamos nosotros a estar estableciendo para prevenir estas infecciones de vías urinarias, que generalmente incluyen, ¿cómo se llama? Estas etapas destacan. Otra vez volvemos con el lavado de manos del personal de salud previo a esta inserción.
Inserciones con técnicas asépticas en las cuales pues, debemos de tener el material específico de acuerdo a las técnicas para hacer estos procesos de inserción, siempre respetando los principios, haciendo una buena higiene del genital del usuario, ya sea hombre o sea mujer. Hablábamos de las inserciones antisépticas, utilizar estos dispositivos y sobre todo potenciar la expertise de la instalación de estos dispositivos y aspectos muy importantes como es la fijación del catéter urinario de acuerdo a la edad y el género del usuario, en el cual si se considera que va a ser instalado para un usuario mujer, siempre debe ir en la cara interna del muslo y en el caso del varón en la cara externa del muslo con cierta característica de acuerdo a la caída del pene. Sobre ese lado vamos a hacer la fijación. Otra de las recomendaciones que hay que agregar es mantener el llenado de la bolsa colectora de orina no arriba del 75-80% para que no haya un retorno de esta uresis y también nos pueda generar estas infecciones de vías urinarias. En el caso del mantenimiento del catéter urinario, debido a que estos catéteres ingresan a la vejiga, la cual es de forma estéril, cada día se supone un incremento en el riesgo de la colonización, formación de algún biofil y sobre todo de infecciones. Así, las recomendaciones para esta etapa están enfocadas en la reducción del riesgo de colonización de estos catéteres. Dentro de estos elementos, vamos a considerar la evaluación diaria sobre la necesidad de permanencia de este catéter urinario, identificar si es viable que esté o no instalado todavía, aseo diario de estos genitales con agua y con jabón mientras permanece instalado estos dispositivos. En las guías de práctica clínica comentan que debe generarse aseos genitales cada 12 horas para que se prevenga esta colonización. Y como les había comentado, uno de los puntos importantes, mantener las líneas de drenaje libre de obstrucción, ya que esto en muchas ocasiones van a permitir que no haya una buena irrigación de esta uresis y estar pensando en que hay alguna situación en la producción de esta orina y se pueden generar aspectos como globos vesicales. Mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el suelo para que los microorganismos que se encuentren en el suelo no vayan a migrar y de igual forma nos ayuden a prevenir estas infecciones. Otro de los puntos estratégicos para prevenir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. En estos casos, la ventilación mecánica ha sido un gol estándar y sobre todo ahorita en los procesos de pandemia y nos ha enseñado que ha sido uno de los grandes avances en la atención y sobre todo sobrevida de usuarios críticamente enfermos. Sin embargo, dado a que durante la intubación endotraqueal se pierden algunos mecanismos de defensas como son la tos y esto nos ayuda a que ocurran microaspiraciones y sobre todo, esta estrategia nos conlleva al riesgo de desarrollar neumonías. Las neumonías asociadas a la ventilación mecánica se estiman que ocurren entre el 20% de los pacientes con ventilación asistida. Los microorganismos más frecuentes que podemos encontrar son de forma endógena, que se pueden encontrar en la microbiota bucal, pero también pueden ser de forma exógena, y esto a menudo son provenientes del equipo respiratorios contaminados. De acuerdo con algunos informes de las unidades de Robe, los patógenos más comunes en las neumonías asociadas a estas ventilaciones mecánicas fueron bacilos gram negativos, que se reportaron más en el 60% en los casos donde destacaron su frecuencia Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae. A diferencia de la inserción de los catéteres venosos centrales y los catéteres urinarios, las intubaciones endotraqueales suelen ser procedimientos que se generan de acuerdo de tipo emergente o de urgencia y cuya falla pone en riesgo la vida del paciente. Es por esta razón que las recomendaciones para prevenir estas infecciones se enfocan en particular en las etapas de mantenimiento más que la inserción de estas cánulas endotraqueales. Para eso, los elementos que vamos a incluir aquí, pues de primera instancia siempre va a ser lavado de manos, como lo habíamos mencionado, ¿no? Con el uso de guantes, sobre todo cubrebocas, posterior a ello, para una prevención tanto del usuario como tanto del proveedor de salud. Podemos encontrar de igual forma elevar la cabecera entre 30 a 45 grados en pacientes adultos y de 10 a 15 grados en pacientes neonatos. Esto nos va a ayudar a prevenir las microaspiraciones y sobre todo que por gravedad algunos microorganismos que se encuentran en la cavidad oral del usuario desciendan sin ninguna situación ahí relevante. Cuando se utilizan cánulas endotraqueales que tienen algunos globos
SCUF o neumotaponamientos, hay que inflarlo con una capacidad para mantener una presión de perfusión capilar de la mucosa entre el 20 a 30 centímetros de agua, o en algunos casos de 18 a 22 milímetros de mercurio. Esto, pues, nos va a ayudar a lograr un adecuado neumotaponamiento cumpliendo varias funciones que son permitir mantener los niveles de presión positiva, evitar aspiración de secreciones en las vías aéreas superiores o desde el tracto digestivo y evitar el riesgo de extubación, en otros casos muy extremos, la necrosis traqueal. Sí es importante tener estos puntos. En los casos donde tengamos cánulas orotraqueales que tengan instalado algunos dispositivos para hacer aspiración subglótica o supraglótica, también sería una buena opción, ya que esto, las guías de práctica clínica mexicanas y algunas internacionales nos recomiendan que esta aspiración debe generarse cada 6 horas para que se prevengan estos procesos de microaspiración. Otro de los puntos importantes es evaluar diariamente ante la posible interrupción de la sedación y la extubación. Cada 24 horas debemos estar pendientes, abrir lo que se llaman ventanas neurológicas y generar estos protocolos para determinar si neurológicamente el usuario cuenta o está en las condiciones específicas para poder hacer estos procesos. Cabe mencionar que las guías o los protocolos para la interrupción o sedación y analgesia en los pacientes críticamente enfermos recomiendan que sean llevados a cabo por los profesionales de enfermería, ya que ellos son los encargados que están la mayor parte del tiempo bajo el cuidado de estos usuarios. Otro de los puntos importantes es trabajar sobre el aseo oral. En algunos casos se puede recomendar clorexidina al 0.12% o soluciones fisiológicas de 0.9%. Todo va a depender de la habilidad y las estrategias y sobre todo el tipo de insumos que se encuentren en las áreas hospitalarias, ya que hay laboratorios que nos permiten tener recursos como son algunos dispositivos que nos van a ayudar a cepillar la cavidad oral. O en algunos casos de hospitales que no tienen estos insumos, se solicita, o en algunos casos se tienen algunos cepillos dentales pediátricos. ¿Para qué? Para hacer la limpieza de toda la dentadura y con la clorexidina y la solución o la solución fisiológica hacer una limpieza, en este caso que puede ser con algunas gasas impregnadas o algún material que tengamos específico y traernos todas estas películas de microorganismos que se generan en la boca. El aseo oral debe estar establecido entre cada 4 a 6 horas para reducir estas infecciones. Otro de los puntos específicos es la limpieza de la vía aérea. En el drenaje de secreciones endotraqueales, debemos pues, de utilizar siempre los sistemas cerrados, ¿no? La pandemia, como comentábamos, nos ayudó a reducir esos procesos en los cuales desconectábamos al usuario de la ventilación mecánica entre el ventilador y la cánula orotraqueal y ponía en riesgo, ¿no? Sobre todo hacia el usuario y sobre todo aspectos de que hubiese liberación de micropartículas. En algunos casos de usuarios que tienen un PIB mayor a 8, 10, pues no podemos desconectarlos porque hay ¿cómo se llama? Ese colapso a nivel pulmonar. Otro de los puntos específicos es el uso de la humidificación, la cual nos va a ayudar a suplir la función de la nariz, que es filtrar, calentar y humidificar. Para esto, estos tipos de humidificadores o humedad los vamos a encontrar de dos tipos, activas o pasivas. Las formas activas vamos a identificarlas, las que tienen los ventiladores volumétricos, que son las cascadas o los humidificadores. En algunos casos no están disponibles y por esa situación se opta por utilizar humidificadores de tipo pasivo, en los cuales nos van a ayudar a poder prevenir ¿cómo se llama? Que haya también de igual forma un ingreso de las secreciones que se encuentran de forma endotraqueal hacia el dispositivo de ventilación mecánica o, su dado caso, en algunos otros pueden ayudarnos a prevenir procesos infecciosos, ya que estos pueden ser virales o antivirales. Entonces, estos humidificadores pueden cambiarse cada determinado tiempo, siempre y cuando se considere de forma clínica que es necesario hacer el cambio de estos humidificadores. Otro de los puntos a trabajar son la profilaxis de úlceras pépticas y sobre todo las trombosis venosas profundas, pues en el cual podemos hacer aspectos como movilizaciones tempranas o utilizar algunas indicaciones de la parte médica de heparinas de bajo peso molecular para poder así prevenir estos procesos
profilácticos en el caso de las trombosis venosas profundas. Otro de las estrategias a utilizar son las prevenciones de infecciones del sitio quirúrgico. Estas infecciones suelen contraerse, aunque suene un poco alarmante, durante la propia cirugía o la intervención quirúrgica, ya sea de forma exógena o de forma endógena, en el cual de la microbiota de la piel del sitio de la operación, de ahí es donde se va a colectar ¿cómo se llama? Esta forma exógena. Los microorganismos infecciosos pueden ser variables según los antecedentes del paciente, tipo y sitio de la intervención quirúrgica, así como los antimicrobianos que recibe este usuario. Algunos microorganismos reportados con mayor frecuencia, al menos en México, incluyen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas aerus. Se calcula que aproximadamente entre el 50% de las infecciones de sitio quirúrgico son prevenibles a través de los paquetes de acciones que vamos ahorita a comentar. Y actualmente este tipo de infección depende más de la habilidad quirúrgica del cirujano y de la existencia de condiciones preexistentes en el paciente. Estas complicaciones anteriormente eran casi de forma inevitable con los medios hospitalarios, pero actualmente esto se ha revertido para los procedimientos o los procederes que consideramos de formas limpias. La mayoría de estos procederes realizan un cumplimiento de normas asépticas que impiden la contaminación del lecho quirúrgico, como son asepsia de las manos del cirujano y sobre todo de la piel del paciente, el cual va a ser intervenido, uso de barreras estériles como son gorros, guantes, bata y sobre todo el tipo de material textil o de tela que se va a utilizar, que debe estar de forma estéril, o en algunos casos son totalmente desechables, la profilaxis antibiótica prequirúrgica y cuando sea apropiada continuar con dosis adicionales de estos antibióticos durante la cirugía, así como la esterilización del instrumental quirúrgico. O sea que en estos casos o en la prevención de todos estos procesos infecciosos participamos todos los personajes del equipo multidisciplinario. Y bien, con base a las recomendaciones de forma internacional, se debe evaluar el cumplimiento de los siguientes paquetes de acciones para prevenir estas infecciones de sitio quirúrgico. De primera instancia, pues tenemos la profilaxis antimicrobiana prequirúrgica y que esto se debe dar en tiempo y forma. Se recomiendan que sea 60 minutos previos a la intervención quirúrgica. En caso de que haya uso de antibióticos que requieran un mayor tiempo de infusión, como pueden ser de 60 minutos hasta 180 minutos, como en casos de las vancomicinas o algunos carbapenémicos, se deben respetar los protocolos de infusión segura. Debemos estar muy pendientes y respetar eso y los profesionales de enfermería que se encargan de la administración de los fármacos, tener en consideración el tiempo de infusión y el volumen de infusión de estos dispositivos. En caso de que se requiera eliminar del vello o el cabello, hay que realizar únicamente un cortado eléctrico con tijeras. No debemos rasurar completamente, en este caso con las navajas o rastrillos como los utilizan anteriormente, porque esto nos puede ayudar a que se lacere la piel y hay una pérdida de esta integridad cutánea. Algunos hospitales utilizan algunas máquinas rasuradoras quirúrgicas, como en el caso de la imagen que está aquí presente, la cual hace un recorte totalmente mínimo sin llegar a lastimar esta piel y se puedan generar estos procesos. En casos de que no, se hace un recorte con tijeras para disminuir la mayor cantidad del vello. Otro de los puntos es hacer un monitoreo de los niveles de glucosa en sangre, manteniendo estos niveles entre 110 y 180 miligramos sobre decilitro entre las primeras 24 horas del postoperatorio, ya que esto se va a volver susceptible a que, de acuerdo al aumento de los niveles de la glucemia, pues se pueden generar ciertos procesos de tipo infeccioso. Y otro de los puntos importantes es cuidar la temperatura del usuario, manteniendo no menor a 35.5 grados centígrados y sobre todo igual no mayor a 37.5 grados, porque esto nos pueden dar datos alarmantes, como pudiesen ser algunos procesos infecciosos que se pudieran estar generando. Y bien, para concluir con estos prevenciones o estrategias para la prevención de infecciones asociadas a la asistencia o atención sanitaria, pues comento que el paciente se verá expuesto al riesgo de una infección por solo el hecho de recibir atención en un centro hospitalario
particularmente cuando requiere tratamiento o procedimientos invasivos. Todo el personaje de salud debe comprender cómo opera la cadena de infección, especialmente los modos de transmisión y sobre todo cómo ayuda esto al personal a prevenir y sobre todo la ocurrencia de las infecciones asociadas a la asistencia de salud. Aplicar las medidas generales de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de las manos a la cabecera del paciente, siempre que vayamos a hacer un procedimiento de él o después de haber tocado su entorno. Y sobre todo, de igual forma, concluyendo con mejorar la educación y la responsabilidad del profesional de salud para que generemos esta conciencia y hagamos un hábito más importante y algunos aspectos que pueden generar muchos costos, como habíamos mencionado de primera instancia, se reducen con pasos muy sencillos como el gol estándar, que es la higiene de manos. Eh, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, la cual podamos responder, maestro. Gracias, Arturo Morán, por esta excelente presentación, por estas estrategias que precisamente me gustaría preguntarte, si no tienes inconveniente, Arturo, sobre cuál tú consideras que es la estrategia para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud a la que nos apegamos más todos los profesionales de salud, todos los que tenemos contacto con los pacientes. ¿A qué estrategia tenemos mayor afinidad o a qué estrategia nos apegamos más? Bien, pues aquí siempre he comentado que la pandemia fue como que un parteaguas, ¿no? Viejo Testamento, Nuevo Testamento, así le llamo yo, en la cual nos enseñó que el gol estándar siempre fue el lavado de manos. Ya lo teníamos de primera instancia, pero era un lavado de manos totalmente, le llamo yo, de hogar, en el cual solamente me ponía yo el jabón, el agua corriente y vámonos, no, tal vez sacudía las manos e inclusive cerraba yo el grifo sin tomar ¿cómo se llama? La toalla para poder secarme. Pero actualmente tenemos un mayor apego a este proceso y descubrimos de igual forma que los antisépticos como pueden ser gluconato de clorhexidina o en su dado caso alcohol en gel, pues nos van a dar estas también herramientas en los casos que no se presenten estas situaciones, ¿no? Otra de las estrategias en las cuales sí veo el apego y creo que nunca hubo así como que una reducción dentro de mi experiencia y lo que he visualizado son las inserción de los dispositivos, en este caso los sondajes urinarios. No ha habido como que una situación ahí en cuestiones de la técnica, pero sí hay puntos específicos en los cuales podemos hablar que la bolsa recolectora toque el suelo, que haya ¿cómo se llama? Una posición arriba de la vejiga del usuario y que haya un retorno de la uresis, o en unos dados casos que no haya como que un buen lavado de manos para antes ponerse, en este caso, los guantes para hacer los vaciados, ¿no? En el apartado de los catéteres centrales, uno de los puntos que veo que está teniendo mayor auge y que se ha venido potencializando, y sobre todo esto en el sentido de que ya nos encontramos con las famosas clínicas de catéteres, en las cuales están lideradas, y es un orgullo y un honor comentar que están lideradas por profesionales de enfermería, ya que nosotros desde nuestro enfoque siempre o nuestro objeto de estudio es cuidado, cuidamos todo. Y desde el punto de vista de la inserción de estos dispositivos, yo siempre les he comentado a todos, tanto mis compañeros como alumnos, siempre es cuidemos el entorno del usuario, porque es nuestra responsabilidad. No es estar detrás de algún otro personaje del equipo multidisciplinario, pero sí es estar pendiente de las guías o las cédulas de evaluación, de identificar, ¿no? Se lavó las manos el usuario, no se las lavó, contaminó el equipo que vamos a estar utilizando, que debe estar de forma estéril, se llevaron a cabo los tiempos de espera de los antisépticos. En el caso de las cánulas orotraqueales, si se presenta las situaciones de que tengamos la oportunidad de hacer cambios, si esta inserción de dispositivo de cánula orotraqueal no fue posible instalarse en la primera necesidad, porque muchas veces la situación de emergencia nos obliga a utilizar el mismo dispositivo, pero debe haber entrenamientos específicos en las cuales quien esté asistiendo en cuestiones del material sea muy visionario, determinar
que debe tener más de esos dispositivos. ¿Para qué? Para que en caso de que llegue a haber una situación, no necesariamente la persona que en ese caso esté al mando de la vía aérea, porque puede ser cualquier personaje, puede ser un médico, inclusive puede ser una enfermera con entrenamiento específico, determinar que es importante tener un segundo dispositivo en el caso de que sea necesario, porque estos puntos que podrían ser insignificantes se pueden volver totalmente críticos posteriores a estas 48 o 72 horas que se presentan estas infecciones. Otro de los puntos que podemos especificar en cuestiones de los sitios quirúrgicos, se ha venido regulando el recorte del vello por medio de tijeras y ya se especifica, anteriormente lo tenían usualmente que dejaban, no sé, a lo mejor 12 o 10 horas previas, hacían las famosas tricotomías de las áreas donde se iba a intervenir y muchas ocasiones por tiempos quirúrgicos, por situaciones externas al personaje de salud o al paciente, se suspendía la cirugía y había una pérdida de la integridad de la piel y se laceraba y podemos generar otros procesos que a final de cuentas siempre es prevenible, ¿no? Mi lema siempre es mantener a la persona en condición óptima para que la vida se encargue de hacer lo que le corresponde, reintegrarlo a su estado habitual de salud o a su sociedad con la menor cantidad de secuelas o lesiones. Muy bien, pues Arturo, una pregunta más. Nos hablas de todo lo que sí nos apegamos como personal de salud, pero ¿qué estrategia es la que tú observas en tu operatividad, en tu experiencia, que nos cuesta mucho trabajo apegarnos a todo el personal de salud? Bien, ¿qué estrategia nos cuesta apegarnos? A pesar de todo, tener como que una mayor conciencia de en qué momento sí debo hacer higiene de manos con agua y con jabón o con clorexidina o alcohol gel. Hay que recordar que el que tengamos estos antisépticos no exime el hecho de que tengamos que hacer la higiene de manos con agua y con jabón. O sea, siempre va a ser como que el gol estándar, lo que yo comentaba, ¿no? Pero a veces nos cuesta por efectos de tiempo, por efectos de apatía, que también puede llegar a suceder, de que vamos entre usuario, 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 y tenemos, ¿qué puedo empezar? 5 películas de alcohol gel, 5 películas en las manos de gluconato de clorexidina. Entonces, yo también mismo, también teniendo altos excedentes de estos antisépticos, puedo ayudar a que haya una mayor resistencia de estos microorganismos, ¿no? O sea, la menor cantidad que podamos tener, si tengo los insumos necesarios para hacer los lavados de manos, pues adelante, lavado de manos con agua y con jabón. Ya procedimientos específicos en los cuales me ha tocado ver que algunos procedimientos quirúrgicos a pie de cama del usuario en las unidades de cuidados intensivos tienen esta idea todavía bien específica, los que van a hacer estos procedimientos quirúrgicos, que tan solo con el gluconato de clorexidina, listo. Yo sí me he tomado la tarea de decirle, oye, hay que regresarse a lavar las manos porque es el paso principal, ¿no? En tu área quirúrgica haces tu lavado quirúrgico con agua y jabón quirúrgico y muchos movimientos de fricción y puedes llegar hasta la parte del codo o un poco más arriba. Entonces, ¿por qué aquí, que tú consideras que es un procedimiento mínimamente invasivo, no se corre el riesgo? En cualquier procedimiento, el riesgo está totalmente latente y más hablamos de un usuario de la terapia intensiva que tiene toda la susceptibilidad y está, vaya, que puede generar múltiples resistencias y sobre todo se encuentra muy, muy, muy vulnerable. Otro de los puntos que siempre hemos encontrado es la ventilación mecánica, ¿no? Se recomienda siempre que no haya estas desconexiones de los dispositivos de forma innecesaria. Seguimos manejándolos así, ¿no? En algunos casos hay personajes que tienden a seguir utilizando los famosos lavados bronquiales, en las cuales hay una inserción de solución que puede ser, y ahí hacen a veces unas mezclas, ¿no? Unas bombas que yo le llamo que digo, ay, pobre, ¿cómo se llama? Pobre tejido, pobre tegumento de esa tráquea que la estamos lacerando, ¿no? A mí a veces les digo, imagínate que yo te esté infundiendo esa cantidad de bomba que estás ahí generando. Entonces, tener muy, muy en cuenta, siempre hay que encontrar la forma de cómo potencializar y sobre todo encontrar la forma de cómo comentarle a ese personaje que su práctica no está siendo adecuada. No hay que tener esa lucha de egos. Yo siempre he dicho que todo el personaje multidisciplinario trabajamos en una línea, nadie está ni adelante ni atrás.
porque cada quien desde su objeto de estudio va a generar una mejoría al usuario y sobre todo todos trabajando en conjunto sin tener la mayor cantidad de lesiones o secuelas que se puedan generar. Muy bien, pues Arturo, nos dejas un panorama muy amplio. Te agradece Sepsis México esta disposición de darnos esta ponencia que nos deja, insisto, con muchas estrategias para llevar y comentarlas en nuestros hospitales, en nuestros consultorios. Y pues resalto esto que comentas, que no es nada más un personaje de salud involucrado, ¿no? En la sepsis participamos todos, desde el camillero, digo, retomo un poco algunas de las estrategias que nos hablabas de la bolsa recolectora, no subir la bolsa más allá del nivel, porque entonces puedo tener reflujo si es que no tiene una válvula antirreflujo, y pequeñas estrategias se vuelven en grandes medidas para el usuario. El día de hoy nos has dejado una gran charla, Arturo, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que Arturo es presidente de la Asociación Veracruzana de Enfermeras de Terapia Intensiva y es miembro de la Asociación Mexicana de Enfermeras especializadas en medicina crítica y terapia intensiva. Así es como vamos abriendo puertas, vamos abriendo estos enlaces con todos los profesionales de salud y pues también invitamos a todos que se sumen a Sepsis México. También, ¿por qué no pasarles la presentación, la ponencia a camillería para que todos hablemos el mismo lenguaje? Todos estamos, como bien dijiste, Arturo, a favor del paciente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy. Gracias a todos los que participaron en el chat. Y de nuevo, les comparto que cada 2 semanas vamos a tener una sesión académica. Esta estará disponible una semana más y pueden obtener su constancia con valor curricular siguiendo un proceso administrativo muy sencillo, solamente cubriendo algunos gastos de emisión. Les recuerdo nuestro sitio web www.códigosepsis.org. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todo el personal de salud que está con nosotros. Nos vemos en 2 semanas.